se revela Jesucristo, a quien Dios le ha concedido para mostrar a sus siervos las cosas que pronto deben suceder. Apocalipsis 1:1. Cuando Juan fue exiliado a la isla de Patmos, el Imperio Romano dominaba el mundo con tiranía y el cristianismo naciente luchaba por sobrevivir en medio de la persecución. Muchos creían que Dios había guardado silencio, pero fue en ese silencio donde Juan recibió las visiones que darían origen al Apocalipsis. No como una profecía de destrucción, sino como una carta de esperanza. Imagina vivir en una época en la que la fe podía costar la vida, donde cada oración era un acto de resistencia. Aquellas pequeñas comunidades de Asia Menor, ocultas y temerosas, escucharon en sus palabras el recordatorio de que el caos no es el fin, sino el preludio de algo mayor. Los siglos han pasado, pero los imperios han cambiado de forma hoy. Enfrentamos el dominio del miedo, de la prisa y de la desinformación. El Apocalipsis, antes temido, vuelve a ser un espejo del alma humana. Sus bestias y trompetas no anuncian solo destrucción, sino que revelan el eterno conflicto entre la fe y la desesperanza, entre la mentira y la verdad, y el nacimiento de una nueva esperanza. La isla de Patmos era pequeña, árida y aislada. Situada a unos 50 kilómetros de la costa de Asia Menor, servía como prisión natural para quienes el Imperio Romano consideraba una amenaza. Fue allí donde Juan, el discípulo anciano, fue dejado para morir en silencio. Sus predicaciones habían incomodado demasiado a las autoridades, y la distancia se veía como una forma de borrarlo de la historia. Lo que Roma no sabía es que ese aislamiento se convertiría en el escenario de la mayor revelación espiritual jamás registrada. Patmos no ofrecía confort. Era un lugar de piedras, vientos fuertes y escasez. Juan estaba lejos de todo lo que conocía, sin rostros amigos, sin las voces de la comunidad cristiana que él amaba. El silencio de la isla era pesado, casi sofocante. Sin embargo, fue en ese silencio donde comenzó a escuchar algo más grande que el miedo. En medio de la soledad surgió la voz que transformaría el exilio en profecía. En aquel tiempo, el exilio era más que un castigo físico. Era un intento de destruir el espíritu. El imperio creía que lejos de las multitudes, el hombre perdería su propósito. Pero Juan, privado de todo, encontró lo que muchos pierden en la abundancia: claridad. Las visiones comenzaron un día común mientras oraba. El cielo se abrió y grandiosas imágenes tomaron forma ante sus ojos. Ciudades en llamas, tronos, ángeles, sellos siendo quebrados. El tiempo se mezclaba con la eternidad. Los primeros cristianos, al recibir las cartas de Juan, entendieron de inmediato el significado de sus palabras. No se trataba solo del futuro, sino del presente de ellos. El imperio que parecía invencible era descrito en las visiones como una bestia que algún día caería. Era el recordatorio de que ningún poder humano dura para siempre y que el sufrimiento no es el fin de la historia. Para quienes vivían escondidos, siendo perseguidos, este mensaje era más que esperanza, era supervivencia. Hoy, muchos todavía viven sus propios exilios, no en islas de piedra, sino en islas invisibles, islas de ansiedad, de soledad digital, de cansancio emocional. La historia de Juan en Patmos es también la historia de quienes se sienten olvidados. Él no recibió la revelación rodeado de aplausos, sino en el momento en que el mundo lo silenció. Es en los lugares más silenciosos donde nacen las palabras que más transforman. La soledad de Juan no era el fin, sino la preparación. Aprendió que el aislamiento puede convertirse en un espacio de revelación. El silencio que parecía castigo se transformó en escucha. En la ausencia de todo,
escuchó lo que nadie más podía oír. Cuando el ruido del mundo se aquieta, el alma encuentra el sonido de lo eterno. Esta es una lección que atraviesa los siglos y llega hasta nuestros días. ¿Cuántas veces el ruido cotidiano nos impide percibir las señales que ya están delante de nosotros? Patmos también representa el momento en que las certezas se rompen. Juan, que había convivido con Cristo en la tierra, ahora estaba solo. La fe que antes tenía forma y voz debía sostenerse en lo invisible. Es en este punto donde el Apocalipsis se vuelve humano. Nace del encuentro entre el dolor y la esperanza, entre el abandono y la fe. Juan fue exiliado por predicar. Hoy, muchos son silenciados por miedo, por conveniencia o por indiferencia. Sin embargo, la fuerza de la revelación aún encuentra camino en medio de la oscuridad. El Apocalipsis comienza en un lugar de abandono, pero termina con una promesa de restauración. El sufrimiento de los inocentes, la resistencia de quienes creen en algo más grande. El Apocalipsis es una metáfora viva de la historia humana, repitiendo sus ciclos de caída y renovación. En nuestros días, el exilio de Juan encuentra ecos en personas que pierden el sentido en medio del exceso. Nunca hemos estado tan conectados y al mismo tiempo tan solos. La isla de Patmos puede ser una habitación silenciosa, una madrugada sin respuestas, una pantalla encendida frente a un corazón vacío. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. El silencio no es ausencia, es invitación. Lo que parece el fin puede ser solo el inicio de algo que está siendo revelado. Juan no huye del miedo, sino que lo transforma en visión. Los símbolos que describe, sellos, trompetas, criaturas, no son solo imágenes proféticas, sino expresiones de la angustia humana. Son retratos del conflicto entre lo terrenal y lo eterno. Cada figura representa algo que todavía reconocemos hoy: la corrupción, el poder desmedido. Y eso es lo que hace que la historia de Juan sea tan cercana a nosotros. En cada época hay una Patmos y hay un mensajero. La diferencia está en cómo elegimos escuchar. Después del exilio en Patmos, Juan recibió la orden de escribir lo que vio y enviar sus palabras a 7 iglesias de Asia Menor. Estas comunidades eran los núcleos de la naciente fe cristiana. Pequeñas islas espirituales rodeadas por ciudades dominadas por templos paganos, mercados ruidosos y gobernantes que exigían adoración. Las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea se convirtieron en el símbolo de la lucha interna entre la fe viva y la comodidad de la indiferencia. Cada carta era más que una advertencia, era un espejo. Juan no escribía para condenar, sino para despertar. Sabía que la persecución externa no destruía tanto como el olvido interno. La fe moría primero en el corazón antes de desaparecer de las manos y de las acciones. En Éfeso, por ejemplo, la comunidad se había vuelto activa, dedicada, pero había perdido el primer amor, ese fervor que nace del propósito. El trabajo continuaba, pero el sentido se había perdido. Esmirna, por el contrario, era pobre y perseguida, pero espiritualmente rica. Juan la elogió, recordando que la verdadera abundancia no se mide en monedas, sino en coraje. Sabía que la fe de los oprimidos suele ser más sólida que la de los satisfechos. En Pérgamo, el problema era otro. Era la ciudad donde se erguía con orgullo el trono del emperador, y los cristianos vivían rodeados de imágenes y cultos que exaltaban el poder humano. Aún allí, algunos resistían, sosteniendo la verdad en medio de la idolatría. Tiatira recibía elogios por la caridad y el servicio, pero era advertida por la complacencia con el error. Sardes parecía viva, pero estaba muerta espiritualmente. Filadelfia, pequeña y humilde, era fiel y perseverante. La Odisea, por su parte, representaba el corazón tibio, aquel que no es ni frío ni caliente.
Juan describió su condición con palabras duras, diciendo que lo tibio sería rechazado. El problema no era la debilidad, sino la indiferencia. Estas 7 cartas forman un retrato humano atemporal. En cada una se puede ver el reflejo de la sociedad moderna. En Éfeso, el activismo sin amor. En Esmirna, la fe en medio de la adversidad. En Pérgamo, la fidelidad desafiada por la cultura dominante. En Tiatira, la mezcla de bien y mal disfrazada de tolerancia. En Sardes, la apariencia de vida sosteniendo un alma vacía. En Filadelfia, la resistencia humilde. Y en la Odisea, la ilusión de autosuficiencia. Las palabras de Juan atraviesan los siglos porque describen no solo comunidades, sino estados de ánimo. El fervor inicial que se pierde, la fe que se adapta demasiado, el corazón que se enfría con el tiempo. El Apocalipsis muestra que el mayor peligro no proviene de las persecuciones, sino del olvido. La fe no muere con espadas, sino con distracciones. El imperio moderno no se levanta en columnas de piedra, sino en pantallas luminosas, rutinas vacías y silencios interiores. Cada iglesia mencionada representa una fase del alma humana. Hay momentos en que somos Éfeso, agitados pero sin amor. Otros somos Esmirna, heridos pero resistentes. Hay días de Pérgamo, cuando cedemos a la presión, y días de Filadelfia, cuando, aún débiles, permanecemos firmes. Juan parece decir que la revelación no se trata de ellos, sino de nosotros. El juicio comienza dentro, en las pequeñas concesiones que hacen que el alma se adormezca. Históricamente, estas comunidades realmente existieron. Excavaciones en las antiguas ciudades confirman los vestigios de sus templos, calles y plazas. El cristianismo del primer siglo crecía entre el comercio, la política y las creencias locales. No era una fe aislada, sino una semilla en suelo hostil. El mensaje de Juan tenía un propósito directo: despertar el amor y la vigilancia. Recordaba que la fidelidad no es ausencia de error, sino disposición para volver siempre a lo esencial. Hay algo profundamente actual en estas cartas. Hablan sobre el peligro de la acomodación, la pérdida de propósito y la ilusión de seguridad. En tiempos de confort, la fe se debilita porque el corazón se acostumbra. Juan escribió para iglesias, pero también para conciencias. Sus palabras siguen resonando cada vez que alguien cambia lo verdadero por lo fácil, cada vez que el silencio sustituye la oración o que el miedo se disfraza de sabiduría. Si el exilio de Juan reveló que el aislamiento puede generar revelación, las cartas a las iglesias muestran que la fe necesita atención constante. No se mantiene sola, crece cuando es cuidada y enferma cuando es olvidada. El Apocalipsis, antes de hablar del fin de los tiempos, habla del fin de la indiferencia. Llama al ser humano a elegir entre la inercia y la esperanza, entre el conformismo y la transformación. La advertencia es la misma hoy. El corazón tibio es el más vulnerable. La historia muestra que toda fe, cuando se acomoda, pierde fuerza y se vuelve irrelevante. Juan escribió para comunidades distantes, pero su voz aún alcanza cada generación que se distrae con su propio confort. Al final, las 7 iglesias no son 7 lugares, sino 7 espejos. Y cada uno de nosotros necesita mirar hacia adentro y preguntarse cuál de ellas representa nuestro propio tiempo. Después de las cartas a las 7 iglesias, Juan es arrebatado en espíritu y tiene una visión que supera todo lo que la mirada humana puede comprender. Ve un trono en el cielo, rodeado por un arco iris de esmeralda, relámpagos y voces. Alrededor, 24 ancianos se postran en adoración. En el centro, un libro sellado con 7 sellos reposa en las manos de aquel que está sentado en el trono. La escena es solemne, como si el propio tiempo estuviera suspendido a la espera de algo decisivo.
Este libro sellado representa el destino de la humanidad, el plan de justicia que aún no había sido revelado. Cada sello es un misterio, un paso en la revelación de lo que estaba por venir. Juan llora al percibir que nadie es digno de abrir el libro, ni en el cielo ni en la tierra. El silencio es denso, como el momento que precede a una sentencia, pero entonces surge el Cordero, un símbolo de pureza, entrega y redención. Aquel que fue muerto pero vive. Solo Él es digno de romper los sellos y revelar el contenido oculto desde el principio. La fuerza de esta visión no reside únicamente en su grandiosidad, sino en su inversión. El poder no proviene de la fuerza, sino del sacrificio. El trono, que representa autoridad, se entrega al Cordero, aquel que venció mediante la rendición. En la lógica humana, el poder se conquista mediante la dominación. En la visión de Juan, nace de la compasión y la justicia. El libro sellado no es solo un objeto sagrado, es el símbolo de la historia humana aguardando redención. Históricamente, el uso del sello tenía gran importancia. Un documento sellado era inviolable, reservado a la autoridad máxima. Romper un sello sin permiso era un delito grave. Juan sabía que cada sello representaba un paso en la ejecución del propósito divino. Por eso, cuando el Cordero comienza a abrirlos, el cielo y la tierra entran en movimiento. Suenan trompetas, surgen jinetes, se liberan fuerzas. Cada símbolo revela la tensión entre el juicio y la misericordia. El trono y el libro sellado también reflejan la estructura del poder terrenal. En el tiempo de Juan, el Imperio Romano se veía como dueño del destino de los pueblos. Los decretos del emperador eran considerados absolutos. La visión del trono celestial desafiaba esta idea. Era un recordatorio de que toda autoridad humana es limitada y temporal. El verdadero poder no habita en los palacios, sino en la justicia que sostiene el universo. Este mensaje era subversivo y por eso el Apocalipsis se convirtió en un texto de esperanza para los oprimidos y de incomodidad para los dominadores. A lo largo de la historia, esta visión inspiró a artistas, pensadores y reformadores. El trono del Apocalipsis representa el centro del cosmos moral, el punto donde la verdad no puede ser corrompida. El Cordero es la imagen de la victoria a través del amor, y el libro sellado es el recordatorio de que la historia humana aún no ha terminado. Cada generación contribuye, consciente o no, a la apertura de sus sellos. Cada elección, cada acto de justicia o injusticia acerca o retrasa la revelación final. El contraste entre el llanto de Juan y la aparición del Cordero es profundamente humano. Expresa la desesperación ante la impotencia y el consuelo ante la esperanza. Cuando Juan llora, representa a todos aquellos que miran al mundo y no entienden el sentido del dolor. El Cordero, al surgir, muestra que hay una razón detrás del aparente caos, que hay un propósito incluso cuando todo parece fuera de control. La justicia puede tardar, pero no está ausente. En la contemporaneidad, esta imagen habla de un poder que no se ve, pero se siente. Vivimos tiempos en que la idea de justicia parece debilitada. Las instituciones vacilan, los valores se confunden, y muchos sienten que el mal prospera sin consecuencias. El trono y el libro sellado recuerdan que la verdadera justicia no es inmediata, sino inevitable. Que existe un orden moral que, aunque invisible, continúa operando, y que el sufrimiento humano, por profundo que sea, no es olvidado. El trono también representa el lugar del equilibrio. En el centro de toda la visión simboliza estabilidad en medio de la tormenta. En tiempos de caos, esta imagen invita a la confianza. Juan vio el poder del mundo inclinarse ante un poder mayor, silencioso y justo. Esta percepción lo cambia todo. Quien comprende que hay un trono sobre los tronos, deja de vivir dominado por el miedo. Comienza a ver la historia con otra mirada.
sabiendo que ninguna fuerza de destrucción es eterna. El libro sellado sigue siendo un misterio. Ningún ser humano puede comprender completamente los caminos del tiempo, los porqués de las tragedias o las razones de los retrasos. Pero el mensaje permanece claro. Hay un plan y sigue en curso incluso cuando no lo parece. El Apocalipsis, al mostrar el trono y el libro, no promete un final tranquilo, pero asegura que el final será justo. Y esa certeza, por sí sola, es consuelo suficiente para continuar. Así como Juan lloró ante el libro cerrado, muchos hoy lloran ante un mundo que parece sin respuestas. Y así como el Cordero surgió en el centro de la visión, la esperanza también surge, discreta, pero invencible, en medio del dolor. El poder que gobierna la historia no es el de la fuerza, sino el de la verdad que no falla. La justicia puede parecer tardía, pero siempre llega. Cuando el Cordero rompe el primer sello del libro, Juan ve surgir algo que se convertiría en una de las imágenes más conocidas y temidas del Apocalipsis: los 4 jinetes. Cada uno de ellos representa una fuerza que atraviesa los siglos y moldea la historia humana. No son solo figuras proféticas, sino símbolos del ciclo eterno que define la existencia. Guerra, hambre, peste y muerte cabalgan juntas, recordando que el poder y la fragilidad van de la mano desde el inicio de los tiempos. El primer jinete aparece montado en un caballo blanco, empuñando un arco y recibiendo una corona. Muchos lo interpretan como la conquista, el espíritu humano que busca dominar y expandirse. Otros lo ven como la representación de la falsificación de la paz, el poder que se presenta con apariencia de justicia, pero cuya ambición genera destrucción. Es el reflejo de la naturaleza humana cuando el deseo de vencer supera el amor por la verdad. Cada vez que la vanidad se disfraza de virtud, el primer jinete cabalga de nuevo. El segundo jinete surge sobre un caballo rojo, trayendo consigo la guerra. Su espada simboliza el conflicto, la sangre derramada en nombre del poder. En tiempos de Juan, el Imperio Romano vivía entre batallas internas e invasiones externas. El mundo conocido estaba siempre al borde de una nueva guerra. Juan sabía que la paz humana es frágil, sostenida por intereses y miedo. El caballo rojo no pertenece a un tiempo específico, sino a todos los tiempos en que el hombre olvida su propia humanidad. El tercer jinete viene montado en un caballo negro, sosteniendo una balanza. Representa el hambre, la desigualdad, la injusticia económica. Mientras unos tienen abundancia, otros luchan por sobrevivir. En la visión de Juan, una voz anuncia el precio exagerado de los alimentos básicos, denunciando un mundo en el que el sustento se convierte en privilegio. Es el retrato de la sociedad que transforma el pan en mercancía y el trabajo en carga. La balanza de este jinete pesa no solo el trigo, sino el valor de la compasión perdida. Por último, surge el cuarto jinete montado en un caballo pálido. El texto dice que el nombre de quien lo cabalgaba era Muerte, y el infierno lo seguía. Representa el fin inevitable, el cierre de todos los imperios y ambiciones humanas. Ante él, todos los títulos y fronteras desaparecen. Es el recordatorio de que el control que el hombre cree poseer es solo una ilusión. Ninguna fuerza terrenal es eterna. Todo lo que nace camina lentamente hacia su fin, y es en ese reconocimiento donde comienza la sabiduría. Los 4 jinetes no son entidades distantes, sino realidades que se repiten en diferentes formas. Están presentes en cada guerra, en cada crisis económica, en cada epidemia, en cada estructura de poder que se sostiene sobre el sufrimiento ajeno. Juan no describe solo el futuro, sino el patrón del comportamiento humano.
El Apocalipsis revela, a través de estas figuras, lo que sucede cuando el hombre se aleja del propósito y se convierte en rehén de sus propios deseos. Históricamente, el surgimiento de estos símbolos refleja el clima del primer siglo. El Imperio Romano enfrentaba inestabilidad, enfermedades, hambre y revueltas. La Pax Romana, propagada como símbolo de paz, se mantenía mediante la violencia y la explotación. Juan transformó esta realidad en visión, usando imágenes que sus lectores reconocerían de inmediato. Hablaba de forma simbólica, porque la verdad explícita lo habría llevado a la muerte. Cada jinete era un mensaje codificado sobre las fuerzas que corrompen el mundo. En tiempos modernos, estas figuras continúan cabalgando. El jinete blanco puede verse en la ambición tecnológica que promete progreso, pero genera dependencia y control. El caballo rojo corre por los campos de batalla que nunca cesan, ahora librados con drones y algoritmos. El caballo negro está en las crisis económicas, en las filas por alimento, en las desigualdades que se amplían. Y el caballo pálido se hace presente en las pandemias, los desastres, las pérdidas que recuerdan la fragilidad de la vida. La visión de Juan no ha envejecido, solo ha cambiado de forma. Lo más impresionante es que, a pesar de la destrucción, el Apocalipsis no es una narrativa de desesperación. Los jinetes no actúan sin límites. Surgen cuando el Cordero rompe los sellos, lo que significa que incluso el caos está bajo control. Juan muestra que hay un orden incluso en el dolor. Nada ocurre fuera del propósito. La justicia puede tardar, pero no se ausenta. Esta idea fortalecía a los primeros cristianos y sigue siendo consuelo para quienes, hoy, intentan comprender el sufrimiento. Los cuatro jinetes también hablan de responsabilidad. No son solo fuerzas que invaden el mundo desde afuera, sino expresiones de lo que el hombre crea dentro de sí. La conquista desmedida, la guerra interior, el hambre espiritual y la muerte moral son jinetes que nacen en el corazón humano antes de manifestarse en el mundo. La revelación de Juan es un espejo que muestra lo que sucede cuando el amor es reemplazado por el poder y cuando la fe cede espacio al miedo. En cada época, el Apocalipsis se repite de alguna forma, no como una profecía literal, sino como un recordatorio de que la historia avanza en ciclos. La conquista trae orgullo, el orgullo trae conflicto, el conflicto trae escasez y la escasez trae muerte. Pero también hay algo más allá de este ciclo, la promesa de restauración. Juan vio la destrucción, pero también vio la renovación. Cada sello roto no termina en ruina, sino que prepara el camino para algo nuevo. Los cuatro jinetes siguen cabalgando, no para anunciar el fin, sino para despertar a los que duermen. Son señales, no de desesperación, sino de alerta. Cada generación tiene la oportunidad de detener su marcha, no por fuerza, sino por conciencia. Cuando el hombre aprende de sus caídas, el ciclo se debilita. Cuando el amor vuelve a ser el centro, el sonido de los cascos se vuelve más lejano. Y quizá esa sea la mayor revelación. El Apocalipsis no es solo el fin del mundo, sino el fin de todo lo que impide el renacimiento. Cuando se rompe el séptimo sello, el cielo guarda silencio por un breve instante. Juan describe este momento como un intervalo de media hora, un silencio tan profundo que parece contener el peso de la eternidad. Después de este intervalo, 7 ángeles reciben 7 trompetas. Cada sonido anuncia una nueva etapa de juicio, un llamado a que la humanidad despierte. Las trompetas no son solo señales de destrucción, sino advertencias. Cada toque revela que la creación responde a los errores de sus propios habitantes. Al sonar la primera trompeta, granizo y fuego mezclados con sangre caen sobre la tierra, quemando la vegetación.
La segunda convierte el mar en sangre y la tercera envenena las aguas dulces. La cuarta apaga parte de la luz del sol, de la luna y de las estrellas. Juan observa todo con asombro. El mundo que conocía parecía desmoronarse, pero lo que estas imágenes realmente simbolizan va más allá de la literalidad. Representan la consecuencia inevitable de las elecciones humanas, el reflejo de una creación herida por el egoísmo y la negligencia. La naturaleza, en la visión de Juan, no es solo un escenario, sino un organismo vivo. Cuando la humanidad rompe el equilibrio, el propio planeta reacciona. El Apocalipsis muestra que la destrucción no proviene solo del exterior, sino también del interior. Los desastres descritos por las trompetas pueden entenderse como metáforas de la degradación del mundo causada por manos humanas. Contaminación, guerras, hambre y desequilibrio son ecos modernos de esos antiguos sonidos. En la época de Juan, la idea de catástrofes naturales se veía como señal de juicio. Erupciones volcánicas, terremotos y plagas eran interpretados como manifestaciones divinas. Pero el Apocalipsis va más allá de la superstición. Revela un principio moral universal. Toda acción tiene una consecuencia. Las trompetas suenan para recordar que la creación no puede ser explotada sin retorno. Cuando el hombre destruye lo que lo sostiene, se destruye a sí mismo. Las trompetas son el eco de la conciencia colectiva pidiendo cambio. La quinta trompeta abre un nuevo capítulo. Juan ve criaturas extrañas saliendo del abismo, con rostros humanos y cuerpos de langosta. Son figuras simbólicas del dolor y la confusión espiritual. Representan el tormento interior, la desesperación que consume cuando se rechaza la verdad. Ya no es la naturaleza la que sufre, sino la mente humana. El tormento psicológico reemplaza al físico. Es el caos interior que se manifiesta cuando el alma se aleja del sentido de la vida. Con la sexta trompeta surge un ejército colosal desde Oriente. Juan describe jinetes de fuego y azufre, una imagen impresionante de destrucción total. Históricamente, esta visión reflejaba el miedo a las invasiones bárbaras y a las fuerzas que amenazaban al Imperio Romano. Simbólicamente, representa las fuerzas incontrolables que el propio hombre libera. La violencia y el odio se vuelven autónomos, avanzando sobre la humanidad como un ejército que nadie puede detener. Estas visiones no son solo relatos de desastres, sino invitaciones a la reflexión. Juan no escribe para asustar, sino para despertar. Quiere que sus lectores comprendan que cada trompeta es una advertencia, cada sonido es una oportunidad de arrepentimiento, una chance de recomenzar. Incluso en medio de la destrucción hay espacio para la esperanza. Las trompetas no suenan para anunciar el fin, sino para recordar que aún hay tiempo para cambiar. En el contexto moderno, las trompetas pueden escucharse de otras formas. Están en las alertas climáticas, en las crisis sociales, en las voces que claman por justicia y cuidado. La tierra gime en sequías, incendios y tormentas. Las ciudades colapsan bajo el peso de la desigualdad. Y la humanidad, como en tiempos de Juan, corre el riesgo de no escuchar el sonido que la llama de vuelta al equilibrio. El Apocalipsis se convierte entonces en un espejo de la civilización, que se niega a aprender de sus propios errores. La séptima trompeta suena como un clímax. Juan ve abrirse el cielo y escucha voces que dicen que el reino del mundo ha pasado a ser del Señor y de su ungido. Es el momento del cambio, el instante en que el caos da lugar a la promesa. Las voces celestiales no celebran la destrucción, sino la restauración. El propósito de las trompetas no era castigar, sino purificar, hacer que el hombre recuerde su origen y destino, recordarle que no es dueño, sino guardián de la creación. Este pasaje revela un aspecto esencial del Apocalipsis.
La justicia divina no es venganza, es restauración. Los juicios descritos por Juan no nacen del deseo de castigo, sino de la necesidad de corrección. El mundo necesita ser sacudido para que despierte. Cada trompeta es el sonido de la conciencia exigiendo cambio. Y cuanto más el hombre ignora este sonido, más fuerte resuena. Al final, el silencio que precede a las trompetas vuelve a tener sentido. Representa el momento en que todo se detiene antes de la renovación. Es el espacio entre el error y el perdón, entre la caída y el nuevo comienzo. Juan muestra que el sonido y el silencio forman parte del mismo proceso. El ruido despierta, el silencio cura. Ambos son necesarios para que la humanidad encuentre nuevamente el camino. En nuestros días, el eco de las trompetas puede sentirse en las voces que claman por un mundo más justo y equilibrado. Aún hay tiempo de escuchar. El Apocalipsis sigue siendo una invitación a la responsabilidad y a la transformación. Juan escribió sobre el futuro, pero hablaba, sobre todo, de la urgencia de cambiar el presente. El juicio, al fin y al cabo, no es solo lo que viene después de la vida, es lo que hacemos con ella mientras aún la tenemos. Entre las visiones más simbólicas e impactantes del Apocalipsis se encuentra la de la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Está a punto de dar a luz, pero un enorme dragón, rojo como el fuego, espera ante ella para devorar al hijo tan pronto nazca. Esta imagen está cargada de misterio y fuerza. En un solo cuadro, Juan describe la lucha eterna entre el nacimiento de la esperanza y el poder destructivo del miedo. Históricamente, esta visión fue escrita en un tiempo de intensa persecución. La mujer puede verse como símbolo del pueblo fiel que resiste en medio de la opresión, mientras que el dragón representa las fuerzas políticas y espirituales que intentan sofocar el renacimiento de la fe. En el contexto romano, el dragón era una metáfora del imperio que perseguía a los cristianos y trataba de borrar el nuevo mensaje que se esparcía por el mundo. Pero Juan transforma esta realidad en una narrativa cósmica. El conflicto no es solo terrenal, es espiritual y atemporal. El dragón con sus 7 cabezas y 10 cuernos no es solo un monstruo, sino un retrato de la corrupción del poder. Simboliza la arrogancia humana cuando intenta sustituir lo sagrado por su propia voluntad. Es el orgullo colectivo que cree poder controlar el destino, olvidando que toda grandeza humana es pasajera. El dragón no es una figura distante, sino un reflejo de las estructuras que alimentan el odio, el engaño y la dominación. Existe en imperios, instituciones y a veces en las decisiones silenciosas que perpetúan la injusticia. La mujer, por otro lado, representa la resistencia silenciosa, el nacimiento de la esperanza en medio del caos. Su imagen de pureza y luz no es un ideal lejano, sino un recordatorio de la fuerza de la vida que insiste en florecer, incluso rodeada de sombras. Cuando da a luz, el hijo es arrebatado y protegido, y la mujer huye al desierto, donde es sostenida por un tiempo determinado. El desierto, en la narrativa bíblica, siempre fue un lugar de prueba, pero también de encuentro. Fue en el desierto donde Moisés recibió el llamado y donde Jesús enfrentó la tentación. El desierto es el espacio de soledad que purifica y de espera que madura. En la visión de Juan, la guerra no termina con el nacimiento del Hijo. El dragón furioso desciende a la tierra y continúa su persecución. Sabe que su tiempo es corto y por ello esparce engaño y violencia. Este pasaje refleja la tensión constante entre el bien y el mal, no como fuerzas equivalentes, sino como una lucha entre la verdad que libera y la mentira que aprisiona. El dragón no vence, pero sigue intentando, porque el poder del engaño es persistente.
En términos históricos, esta parte del Apocalipsis sirvió para fortalecer a las comunidades perseguidas. Ellas veían en la mujer y en el hijo el reflejo de su propia lucha. Pequeñas, frágiles, pero protegidas por algo mayor que la fuerza visible. El mensaje era claro. Incluso cuando el mal parece triunfar, el bien no es destruido, solo oculto por un tiempo. El desierto es un refugio temporal, no un exilio eterno. El dragón puede rugir, pero no puede borrar la promesa. En nuestra era, el dragón adopta nuevas formas. Se manifiesta en la desinformación que divide, en la codicia que consume y en la indiferencia que mata lentamente. La batalla invisible continúa en cada mente y corazón, donde la verdad disputa espacio con el miedo. La mujer sigue generando esperanza, representando todo aquello que resiste a la deshumanización. Cada acto de compasión, cada gesto de valentía, es un parto simbólico de aquello que el dragón intenta devorar, la posibilidad de un mundo diferente. La imagen del hijo arrebatado también lleva un mensaje profundo. Muestra que hay cosas que el mal no puede alcanzar. El dragón intenta, pero no toca lo esencial. En tiempos de pérdida y caos, Juan recuerda a los fieles que existe una dimensión de la existencia que permanece intacta, incluso cuando todo parece derrumbarse. Es el núcleo inviolable de la fe, la llama que continúa encendida cuando todas las demás luces se apagan. Cuando el dragón percibe que no puede vencer directamente, cambia de estrategia. Engaña, seduce y divide. Aquí está la genialidad simbólica del texto. El mal rara vez se presenta como destrucción abierta, se disfraza de seguridad, confort y poder. Juan muestra que la verdadera guerra espiritual no se libra con armas, sino con discernimiento. Es la batalla entre lo que parece correcto y lo que es correcto de hecho. El dragón prospera en la confusión y por eso la mujer huye al desierto para reencontrar el silencio necesario para escuchar lo que es verdadero. La narrativa de la mujer y el dragón es también una metáfora del ciclo humano de caída y renovación. La esperanza nace, el mal reacciona, la fe se refugia y luego resurge más fuerte. El Apocalipsis no describe un fin lineal, sino una espiral de enfrentamientos y nuevos comienzos. Cada generación enfrenta su propio dragón y debe decidir si alimenta el miedo o la esperanza. El texto de Juan nos recuerda que, a pesar de las apariencias, el desenlace ya está escrito. El mal lucha porque sabe que perderá. Cuando el capítulo termina, el dragón sigue suelto, pero la mujer está viva. La promesa persiste. Esta escena es una de las más humanas del Apocalipsis, porque habla de vulnerabilidad y perseverancia. No hay triunfalismo, hay resistencia. Juan enseña que la victoria espiritual no es ausencia de conflicto, sino fidelidad durante la tormenta. La mujer vestida de sol no es una figura distante, sino la propia humanidad luchando por mantenerse humana. En tiempos de desorden e incertidumbre, esta visión sigue hablando. Cada persona lleva dentro un fragmento de esta mujer y enfrenta a su propio dragón. La pregunta es si tendremos el valor de huir al desierto, de silenciar el ruido del mundo para escuchar la verdad que el engaño intenta sofocar. El Apocalipsis muestra que la esperanza no nace de la fuerza, sino de la fe que insiste, y esa fe, incluso herida, sigue vestida de sol. En el Apocalipsis, Juan describe la caída de Babilonia, la gran ciudad que simboliza todo poder que oprime, corrompe y engaña. Retratada como una mujer poderosa sobre una bestia, adornada con riquezas, representa imperios, líderes e instituciones arrogantes que se colocan por encima de la moral. Para los lectores de Juan, reflejaba a Roma, la ciudad que perseguía cristianos mediante la opresión. Babilonia es una advertencia universal.
Ningún poder humano es eterno, y toda grandeza construida sobre explotación y engaño está condenada a caer. Juan describe la destrucción con gran detalle. Comerciantes lloran, reyes lamentan, navegantes pierden riquezas. El oro y objetos de lujo son inútiles ante la verdad y justicia. Lo que parece firme es frágil. El poder invencible oculta extrema fragilidad. La ciudad que parecía segura es destruida en un instante. Juan muestra que depender de estructuras humanas para seguridad es engañoso. Todo lo construido sin integridad se derrumba. La visión va más allá de eventos históricos específicos. Simboliza la caída inevitable de cualquier sistema que subvierta la justicia, ignore el sufrimiento y busque dominio absoluto. Toda opresión enfrenta su colapso. En términos contemporáneos, Babilonia puede ser cualquier estructura que perpetúa desigualdad y abuso. Instituciones, corporaciones o patrones sociales que privilegian a unos en detrimento de muchos. Ninguna influencia basada en explotación es permanente. El mundo puede resistir siglos, pero la verdad y justicia siempre encuentran su camino. Juan describe destrucción dramática, humo, voces lamentando, terremoto. El colapso no es aleatorio, es consecuencia. Juan presenta la justicia como proceso natural, no venganza impulsiva. Toda acción tiene reacción, toda estructura corrupta termina desmantelada. Aquellos que construyeron vidas sobre mentiras, miedo y opresión, ven desaparecer todo. Los que confiaron en fuerza y no en justicia, perciben la ilusión en que vivieron. Confiar solo en poder humano es arriesgado. Mantenerse firme en la verdad es duradero. La ciudad puede derrumbarse, pero el propósito moral permanece intacto. La caída de Babilonia tiene efecto espiritual. Representa necesidad de discernimiento, urgencia de no dejarse cegar por brillo exterior. La ciudad seduce con riqueza e influencia, pero está vacía. Verdadera seguridad está en valores que resisten corrupción y coraje de vivir con integridad. Esta narrativa alerta sobre responsabilidad colectiva. Babilonia no cae por azar, sino porque cada decisión humana la alimentó. El Apocalipsis desafía a cada individuo a reflexionar sobre su participación en sistemas injustos. Cada elección ética, cada gesto de compasión es un paso para evitar que opresión se perpetúe. La caída es recordatorio atemporal. Orgullo y codicia tienen límites, injusticia encuentra resistencia. La verdad no puede ser silenciada para siempre. El Apocalipsis no promete mundos sin desafíos, pero asegura que toda forma de poder que ignora la vida y dignidad está condenada a derrumbarse. Y cuando Babilonia cae, se abre un espacio para reconstruir algo más justo y verdadero. Es la promesa de que sistemas opresivos no son eternos y que la renovación es posible cuando se fundamenta en verdad y justicia. Después de todas las visiones de destrucción y juicio, Juan ve surgir una nueva realidad. Una ciudad resplandeciente desciende del cielo, preparada como una novia adornada. Simboliza la renovación, el orden restaurado y el equilibrio entre justicia y misericordia. A diferencia de las ciudades que cayeron, esta no está construida solo con ladrillos y oro, sino con principios que perduran: verdad, solidaridad y respeto a la vida. Es la promesa de un nuevo comienzo que trasciende la destrucción. Históricamente, estas imágenes consolaban a comunidades perseguidas y marginadas. Juan quería mostrar que la historia no termina en el dolor. El nuevo orden representa la culminación de un proceso de restauración que comienza con pequeñas acciones, elecciones éticas y resistencia a la opresión. Cada acto de coraje y compasión contribuye a esta reconstrucción. La visión incluye calles de oro, portones abiertos y ausencia de amenaza o sufrimiento.
Pero el gran mensaje está en la idea de que un mundo basado en valores duraderos es posible. Es un espacio donde no hay lugar para engaño, corrupción o miedo. La ciudad simboliza la armonía entre humanidad y naturaleza, entre individuo y comunidad, entre libertad y responsabilidad. Un equilibrio perfecto. La renovación no significa ausencia de memoria. Es necesario recordar las lecciones del pasado para construir algo mejor. Lo que cayó debe servir de alerta, lo que sobrevive debe inspirar acción. Toda historia de destrucción prepara el terreno para el nuevo orden. Sin comprender el dolor, la humanidad no valora la paz. Sin enfrentar el engaño, no reconoce la verdad. La memoria es fundamental para la renovación. La ciudad nueva es invitación a la participación activa. Juan describe un lugar donde todos viven según principios que sustentan vida y dignidad. No hay imposición, sino orden natural que se mantiene porque cada persona comprende su importancia. El Apocalipsis no promete pasividad. El nuevo comienzo depende de cada elección consciente en el presente. La transformación no surge de milagros, sino de conciencia colectiva. Cada gesto de solidaridad, cada acto de justicia, cada resistencia contra corrupción es un ladrillo en esta construcción simbólica. El cambio comienza en nosotros y nuestras acciones resuenan profundamente en la sociedad, incluso cuando son invisibles. La renovación incluye sanación. Las heridas del pasado pueden superarse. El dolor, la injusticia y el miedo pueden transformarse en aprendizaje y resiliencia. La ciudad brillante representa la capacidad humana de reconstruir lo destruido, de convertir sufrimiento en propósito. El simbolismo de la luz se refiere a claridad moral y espiritual, cuando la conciencia colectiva alcanza equilibrio. El engaño no prospera y la verdad guía las acciones. La historia es cíclica, pero los ciclos pueden mejorar. El Apocalipsis no es relato de fatalidad, sino narrativa sobre responsabilidad y esperanza. Transforma el miedo en acción, el caos en aprendizaje y el sufrimiento en oportunidad de crecimiento. El nuevo orden recuerda la importancia de la comunidad. La ciudad está habitada por personas que aprenden a coexistir, apoyarse y fortalecerse mutuamente. La verdadera reconstrucción exige colaboración. Incluso frente al caos, siempre existe posibilidad de nuevo comienzo. La humanidad puede encontrar su camino a la armonía y renovación. El Apocalipsis no es solo un relato de visiones y juicios, sino un espejo de la humanidad. Habla de nuestros ciclos de caída y renacimiento, de cómo reaccionamos ante el dolor y la injusticia. Juan muestra que incluso en las sombras más densas, siempre existen semillas de esperanza, esperando florecer cuando elegimos el cambio. Las cartas, los sellos, los jinetes y las trompetas revelan que el mal nunca es absoluto. Todo poder opresor termina cayendo y de sus ruinas brota renovación. La isla de Patmos recuerda que del aislamiento puede surgir revelación y que la fe necesita cuidado constante. Un corazón tibio es el mayor peligro. Las imágenes del Apocalipsis siguen vigentes. Ambición, miedo y conformismo aún dominan, pero también la posibilidad de actuar. Juan invita a mirar dentro y fuera, a reconocer nuestras sombras y responder con conciencia. Cada gesto, por pequeño que parezca, puede construir o destruir el mundo que habitamos. El nuevo orden no llega por milagro, sino por elección. Resistir la comodidad, practicar justicia y compasión es abrir sellos y tocar trompetas en la vida cotidiana. La historia refleja lo que ocurre en el alma humana. Donde hay amor, hay renovación. Donde hay vigilancia, la injusticia pierde fuerza. El Apocalipsis no trata del fin del mundo, sino del inicio de una nueva conciencia. Nos llama a actuar,
a reconstruir con pequeñas acciones sinceras. Cada acto de bondad es un ladrillo en la ciudad nueva. No esperes el final. La esperanza nace ahora, cada vez que elegimos el bien en medio de la oscuridad.